6 de junio y Christine Lagarde va a ser la verdadera y casi única protagonista de la sesión. Es verdad que todo se está descontando ya, se espera ese más que telegrafiado recorte de tipos de interés, 25 puntos básicos, retrocediendo el precio del dinero del 4,5 al 4,25% en lo que será el primer recorte desde 2019 tras esos incrementos en los tipos de interés que hemos asistido en los últimos meses y que ha llegado el momento, al menos así lo consideran los miembros del Banco Central Europeo, del Instituto Emisor, de recortar. La mirada, eso sí, está puesta en qué va a decir Christine Lagarde en ese discurso que va a completar una decisión más que anunciada y más que asumida, como es ese recorte de 25 puntos básicos, en lo que además va a ser desmarcarse de la Reserva Federal, que se reunirá la semana que viene y que, según todo lo previsto, también mantendrá el precio del dinero, dejando así paso a esa divergencia en la política monetaria. Queda mucha más batalla contra la inflación en Estados Unidos, mucha fortaleza en la economía de ese lado del charco, mientras que aquí hay mucha más debilidad económica, aunque parece, y los PMIs constatan como de alguna manera el espectro de la recesión se ha perdido ya de vista, pero la inflación tiene mucho más batalla ganada, estamos mucho más cerca, pese, eso sí, a que después de haber telegrafiado por activa y por pasiva los distintos miembros del Banco Central Europeo ese recorte de tipos, hemos visto una inflación que quedaba por encima de lo esperado y un crecimiento salarial que se ha salido del discurso esperado. Con todo, hay recorte de tipos, la mirada en qué va a pasar, si finalmente Lagarde introducirá un discurso más agresivo, la mirada puesta en esa data dependencia, si esperará a julio, si esperará a previsiones macroeconómicas o de todas maneras, como lo vaya examinando un mercado que también no deja de pensar que tal vez se hubiera hecho esclavo de sus palabras el propio Banco Central Europeo. ¿Qué se espera? ¿Qué va a ser Lagarde? Eso es lo que nos ha dicho esta mañana Pablo García de Diva con Solfa Value. Bueno, la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no llegábamos a una cita con un banco central en el cual pues no hay quinielas posibles. Tienen que recortar sí o sí, como bien comentabas, ese telegrafiado recorte de tipos. Aquí lo complicado es saber por dónde van a ir los tiros del mensaje, porque no es tan evidente después de que en el mes de mayo subiera la inflación, tanto general como subyacente, 2 décimas, llevándola al 2,6 y al 2,9%. Y esa tensión que estamos viendo en la inflación, sobre todo proveniente de los servicios y también de la inflación de los salarios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues estamos teniendo unas cifras con una clara tendencia a la baja en cuanto al crecimiento, ¿no? Lo hemos visto en Alemania, pero incluso también en Francia. Así que, bueno, yo creo que ahí es donde llega un poquito el question mark, ¿no? La pregunta. Nuestra visión en Diva con Solfa Value es que Christine Lagarde se tomará una pausa al BCE. Después de este recorte de tipos volverá a insistir que son data dependientes, como por supuesto el señor Jerome Powell, y que de momento pues que irán tomando la decisión pues como le gusta al señor Birner, ¿no? Partido a partido. Yo creo que esto no es una mala opción. De hecho, ya hemos visto que incluso las estimaciones de cara a la Fed han pasado de noviembre-diciembre el primer recorte, ahora el 56,2% prevé el primer recorte para septiembre. Es decir, que también en Estados Unidos se ha adelantado. El caso menos claro es el caso del Reino Unido, que parece que después de los últimos datos de inflación se ha retrasado o se ha enfriado un poquito el primer recorte. Pero estamos ahí después de muchísimos meses deshojando la margarita, y desde luego los mercados están o en la víspera han recibido este día pues con un optimismo brutal. La mirada puesta, lo ha dicho Pablo García, en cuál vaya a ser también la respuesta de los mercados ante ese más que telegrafiado recorte de tipos de interés. Por cierto, que el Banco de Canadá ha sido el que ha tomado la delantera entre los del G7 y la jornada de ayer recortaba
se esperaba cuartillo de punto, 25 puntos básicos en el 4,75%. La política monetaria, sin lugar a dudas, se ha convertido en el epicentro informativo, lo va a hacer además en los próximos días, cuando llegue Powell, cuando llegue la Reserva Federal, que ahí lo que sí está viendo en las últimas horas son datos de cierta normalización del mercado laboral, se ha enfriado. De hecho, las nóminas de ADP de empleo privado han constatado precisamente enfriamiento. El viernes tendremos el informe de empleo, el viernes que es mañana, y eso puede que alimente esa ayuda a la Reserva Federal en su batalla contra la inflación si el mercado laboral deja de estar tan fuerte.